Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Por favor, me confirman si ya pueden ver mi pantalla compartida. Sí, yo sé, profe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con el ejercicio de ayer, del día de ayer, donde empezamos a ver una librería, pues que nos brinda, digamos, una serie de métodos basados en JavaScript, pero que pues agilizan el trabajo o la manipulación del DOM de HTML para asociar elementos de un documento, este, de un documento HTML con eventos, ¿no? Y así ir definiendo pues el comportamiento que va a tener este. Entonces el día de ayer empezamos diseñando una interfaz pequeña de una calculadora donde nosotros definimos algunos botones, la parte numérica y algunas operaciones básicas, un display y empezamos a trabajar con jQuery, ¿no? Agregamos jQuery, en este caso lo estamos incorporando a nuestro documento a través de un acceso, de un vínculo remoto, este, y bueno, una vez integrado al ambiente de esta interfaz, pues ya empezamos a trabajar con él, agregando inicialmente un comportamiento a todos los botones etiquetados con la clase número, btn número, perdón. De tal suerte que en este momento, si nosotros presionamos cualquier botón de este tipo de clase, pues entonces ahora en la pantalla se muestran los botones en el display de la calculadora. Vamos a seguir agregando elementos, vamos a seguir agregando el comportamiento a a nuestra calculadora, pues para este para ir haciéndola más funcional. Muy bien, entonces lo que sigue es que empecemos a trabajar con los operadores, ¿no? Que empecemos a trabajar con la funcionalidad del punto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, el día de ayer empezamos a trabajar acá directamente sobre el documento de HTML. Vamos a aprovechar que nuestro proyecto pues está, digamos que, organizado en un sistema de archivos donde cada uno de los archivos tiene una naturaleza propia, es decir, tenemos nuestra hoja de estilos, tenemos nuestro archivo de script, de JavaScript, perdón, y tenemos el HTML. Vamos a quitar el código que tenemos aquí en el HTML para pasarlo a nuestro archivo de JavaScript. ¿Ok? Entonces lo vamos a recortar de aquí. Vamos a meterlo directamente aquí en nuestro archivo de JavaScript y pues debe de funcionar de la misma manera que lo hacía directamente en el documento HTML. ¿Ok? Está listo y así dejamos lo más limpio posible el HTML. Si ustedes observan, pues no tiene otra cosa que no sea HTML, no tiene estilos incrustados, no tenemos aquí una sección de style y de la misma manera no tenemos aquí incrustados JavaScript, ¿no? Sino simple y sencillamente los vínculos. Revisamos que esté funcionando de manera normal, está trabajando perfectamente bien, entonces no tenemos problema ahora trabajar en nuestro archivo script.js. Bueno, entonces tenemos que revisar cómo están etiquetados nuestros botones. Si nosotros vamos al código, pues ahí veremos que cada botón que tiene una operación,
pues está etiquetado con la clase BTN operador. ¿Ok? Vamos entonces a utilizar esa clase también para para agregar un comportamiento a a ese tipo de botones. ¿Ok? Entonces nos vamos aquí, JavaScript, y decimos, primero ya saben, indicar el selector, es decir, el elemento en base a los atributos id o class, y en este caso dijimos que era btn operador. Muy bien, ya está ahí el operador. A continuación invocamos el método on, es decir, vamos a indicar un evento. En este caso el evento es click. Cuando nosotros le demos clic al botón, pues va a suceder algo. Ya saben, podemos hacer una prueba para ver qué está ocurriendo, que se está, digamos que, invocando el evento correcto. Vamos a hacer lo mismo que acá arribita, vamos a mandar a imprimir en pantalla lo que se está escribiendo. Más bien el botón al que le dimos clic. Entonces yo le doy clic al botón del producto, pues ahí se muestra. Y lo mismo pasa cuando le doy clic al botón de la suma o de la resta. Identifica correctamente los operadores y los manda en un mensaje. Voy a hacer acá una modificación porque el producto en la calculadora más bien lo asociamos con una X. Ahora sí. Ahí tenemos nuestra X y nuestro más. ¿Ok? Vamos a agregar las operaciones que nos faltan porque también además nos falta el botón de igual. ¿Ok? Entonces aquí tuvimos que haber dejado nuestro botón de suma tal cual estaba. Vamos a ver. Como le aumentamos el alto, pues eso lo hicimos asociando algunas propiedades de estilo con el identificador de suma. Está perfecto y ahí nos queda el espacio para un botón de igual. Podríamos hacerlo más grande el botón de igual y dejarlo como estaba en lugar del más. O simple y sencillamente acá agregamos un igual. Vamos a hacerlo. Va a ser igual y aquí evidentemente la etiqueta no puede ser btn punto, sino por ejemplo btn igual. Y nos falta todavía la división. Podemos agregar acá en la parte superior otro renglón. Y de hecho agregar otras operaciones, ¿no? Vamos a agregar el botón de borrar, la división que nos faltaba. Y vamos a agregar la operación del cuadrado. ¿Okay? Y la operación inversa que vimos en la calculadora rudimentaria que ahí hicimos en unos ejemplos iniciales cuando estábamos viendo JavaScript. Y ahí tenemos las operaciones. ¿Okay? Sin embargo, como están etiquetados con btn número, pues agarra las propiedades de estilo que tienen los números y eso no lo queremos. Más bien decimos que es un operador. Operador. Y ahí está listo. ¿Ok? Ahora bien, bueno, este no es un operador. Más bien es limpiar. Ahora bien, hay que tener cuidado porque las operaciones aritméticas que tenemos acá son operaciones, digamos que necesitan dos operadores, ¿no? Entonces, yo no puedo multiplicar un número por otro que no existe. Es decir, necesito forzosamente un par, ¿no? Un par de números para llevar a cabo esa operación. No así, por ejemplo, con las operaciones del inverso y el cuadrado.
¿Sale? Porque por sí solas estas operaciones solamente requieren de un solo número. Entonces, debo tener cuidado en la manera en la que defino el comportamiento de los operadores aritméticos y de los operadores que están marcados como inverso o cuadrado. ¿Sale? Aquí le vamos a poner entonces en lugar de clase, le podemos poner botón inverso y cuadrado. ¿Vale? Y ahora sí, tenemos operaciones aritméticas, tenemos igual, tenemos el cuadrado, tenemos el inverso y la operación de limpiar. Vamos a ver qué otra cosa. ¿Qué otra cosa que hacemos? Vamos a agregarle un placeholder. Vamos a ponerlo así. Ok. Ahora sí se parece un poquito más a la calculadora. Ok. El placeholder nada más es un atributo que me permite mostrar, digamos que un mensaje, como una especie de mensaje de fondo en un input, pero realmente no tiene ningún valor el input. Es decir, este input no tiene cero, sino más bien es como un mensajito que me sugiere que ahí va a haber números. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora sí ya tenemos aquí etiquetado todo. Vamos a empezar. Vamos a ver aquí que tenemos. Ya tenemos el operador. Vamos a agregarle un una variable para recuperar lo que esté en la pantalla, y de ahí lo tenemos que concatenar con lo que con el botón que acabamos de teclear. Entonces acuérdense, utilizamos la palabra this refiriéndonos al elemento que está desencadenando un evento, y de ahí lo que necesitamos es el texto. Y ya tenemos ahí el operador. Y ahora pues hay que ponerlo en pantalla, ¿no? Hay que concatenarlo. Vamos a utilizar esto de aquí. Y vamos a decir display. Lo concatenamos con operador. Ya quedó listo. Así que si tecleo aquí 56 por 95, pues ya se muestra en la pantalla. ¿Ok? Y lo mismo sucedería si presiono cualquier otro de los operadores. Observen que esto funciona siempre y cuando dé clic en un botón de tipo btn operador. Si yo presiono cualquier otro de estos, pues no ocurre nada. ¿Ok? Todavía no les asocio ningún, ¿cómo se dice? Ningún comportamiento. Vamos con los siguientes. Vamos a hacer lo mismo del punto, ¿no? Esto sería muy similar a lo que tenemos acá. Ok. N punto. Vamos a poner aquí punto. Y aquí simple y sencillamente, bueno, no es necesario ni siquiera recuperar el texto, sino simple y sencillamente concatenarle aquí un pequeño punto. Ok, vamos a probarlo. Funcionando. Vamos a ver el código, porque acá yo digo que tiene clase btn punto, pero vamos a ver, quizás yo le puse identificador al punto. Y sí, definitivamente es identificador, por lo tanto, aquí tengo que sustituir el punto por el numeral. Ahora sí, si yo presiono pues ya se muestran los puntos, ya se muestran los operadores, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a agregar el comportamiento del botón borrar o de limpiar, por ejemplo.
Primero indico cómo se llama ese elemento. Si yo me voy aquí, le puse class btn limpiar. Como no va a haber otro botón de limpiar, le puedo cambiar a identificador. Y lo mismo va a pasar con inverso. Y lo mismo con el botón del cuadrado. Y con eso ya quedó listo. Entonces, numeral btn limpiar punto on. Y luego vamos a definir nuestra función asociada a ese evento. Y lo único que tiene que hacer limpiar es tomar el display y quitarle todo lo que tenía. Así que tomamos el display y le asignamos una cadena vacía. Así que si yo empiezo a escribir por aquí y empiezo a hacer alguna operación y después ya no quiero, presiono la tecla C y con eso ya se ha limpiado mi display y otra vez está lista para que empiece a trabajar. Vamos con los botones de inverso y cuadrado. Vamos a tomar aquí el esqueleto de esta función. Le vamos a decir botón inverso. Estas operaciones pues están más sencillas de calcular porque ya sabemos que no se necesita leer más los operandos y operador para calcular el resultado, sino nada más necesitamos el valor que en ese momento está en el display. Así que pues, lo único que necesito hacer es poner en el display el resultado de dividir el valor que está en el display, perdón, el 1 entre el valor que está en el display. ¿Ok? Para ello necesito aquí recuperar el valor almacenado en el display y listo. Ok, si pongo así 5, vamos a poner mejor 10. Calculo el inverso, pues es 0.1 y está perfecto. Y si otra vez calculo el inverso, pues será 10. ¿Ok? Y lo mismo con cualquier otro número. Perfectamente ya está funcionando el inverso. Y ahora nos vamos con el cuadrado. Cuadrado. Recuperamos lo que está en el display y luego regresamos al display. Algo que es display por display. Vamos a ver qué tal funciona. 5 al cuadrado pues es 25 y si lo seguimos multiplicando será 625. Si calculamos el inverso, ahí está. Y ya está funcionando perfectamente las operaciones. Sale que nada más requieren un solo operando. Ahora sí nos vamos a las siguientes operaciones. ¿Sale? Estas operaciones, las aritméticas, dijimos que requieren forzosamente de dos operandos. ¿Sale? No puedo yo calcular operaciones solamente con uno. Por lo tanto, necesito identificar cuál es el operador que se agregó en la pantalla, ¿no? Entonces vamos a, ya se puede hacer esto, es decir, yo ya los puedo escribir, ya se muestran en pantalla y entonces ahora tengo que encontrar el resultado y eso lo voy a hacer siempre y cuando presione el botón de igual, ¿vale? Pues vamos a darle ahora un comportamiento al botón de igual. Vamos aquí directamente al HTML y vemos que en el caso del botón igual está etiquetado con el identificador btn igual. Así que venimos por acá y empezamos a indicar que le vamos a asignar un comportamiento al botón btn igual. Decimos que cuando le den un clic va a suceder lo que está definido en esta función anónima. ¿Ok?
Entonces nosotros tenemos que identificar qué operador está aquí adentro. Visualmente pues nosotros lo podemos hacer, pero definitivamente JavaScript por sí solito pues no sabe qué operador anda por ahí, ¿sale? No sabe qué operación es la que yo estoy tratando de evaluar, que en este caso es una resta, ¿no? Y lo mismo pasaría pues si quiero llevar a cabo una multiplicación. Entonces lo primero pues es identificar precisamente cuál es esa operación. ¿Ok? Entonces vamos a recuperar lo que está en el display. Se lo asignamos una variable que se llame display. ¿Ok? En este caso es val. Muy bien. ¿Y qué tenemos que hacer a continuación? Pues identificar precisamente el operador. Para ello podemos hacer uso de diferentes herramientas. A lo mejor podríamos generar ¿cómo se llama? Un ciclo que recorra toda la cadena, todo el string, y preguntar si cada uno de estos coincide con un carácter en particular que puede ser una operación, o hacer uso de las operaciones que ya por sí solos este, trae JavaScript. ¿Sale? En este caso, las cadenas tienen métodos que nosotros podemos utilizar, como por ejemplo el método includes, busca una subcadena dentro de una cadena, ¿vale? Es decir, si yo, vamos a ver acá, no, aquí mismo lo hacemos en nuestro código. Si yo pregunto, por ejemplo, display punto includes, y aquí en los paréntesis pregunto por una subcadena, esto me va a devolver un true o un false, ¿vale? En mi caso, lo que vamos a hacer es primero preguntar si dentro de toda esa cadena hay un carácter que sea igual al que está acá adentro, es decir, un signo de más, ¿vale? Si eso está dentro de la cadena, entonces lo que me regresa es un true, ¿ok? No es necesario que aquí ponga, perdón, de manera explícita el true. Si yo no lo pongo ahí, entonces estoy preguntando porque este método de un true. Si quisiera poner un false, pues puedo poner igual acá false o negarlo antes, ¿no? O ponerlo is not y ya poner que es un true, ¿vale? Entonces vamos a buscar primero dentro de lo que está en el display el signo de más, ¿ok? Vamos a mandarle un mensajito para que veamos cómo funciona, ¿vale? Ahorita están un poquito de mal las llaves porque, pues, ¿cómo se llama? Nada más tenemos una sentencia. Y vamos a utilizar un else if y luego vamos a preguntar por un signo de menos, ¿vale? Y en esos casos, pues, es evidente que lo que se está haciendo es una resta, ¿ok? Y luego preguntamos, en lugar de por una resta, pues por una multiplicación. En este caso, acuérdense que la multiplicación estaba dada por, ¿cómo se llama? Por la X. Una multiplicación. Y finalmente, si no es nada de todo lo anterior, entonces, pues definitivamente es una división. ¿Ok?
Ok, entonces, si yo pongo aquí algo en el display y por ejemplo le agrego el símbolo de la resta y le doy igual, entonces evalúa la expresión, ¿sale? Que está dentro de la variable display y pregunta si dentro de toda la cadena está uno de estos signos, uno de estos operadores. Pregunta por la suma, pregunta por el operador de la resta, que es un guión medio, pregunta por una X para saber que es una multiplicación y si no es ninguna de estas, entonces es una división seguramente. ¿Ok? Como es el caso, como nosotros lo estamos viendo en pantalla, pues lo que nosotros agregamos fue un guión medio que representa una resta, por lo tanto aquí identifica que es una resta. Si limpiamos nuevamente la pantalla y ahora agregamos un signo de más aquí dentro de la cadena y le damos igual, entonces identifica que es una suma y lo mismo pasaría para la división, ¿no? Y ya vemos que identifica correctamente que la operación que se está mandando a ¿cómo se llama? A evaluar, pues es una división. Entonces, ya una vez con esto nosotros, ahora sí ya podemos realizar como tal la evaluación de la operación. Lo único que hemos hecho hasta ahorita es evaluar qué tipo de operación es la que se va a realizar, pero no la estamos efectuando, ¿ok? Entonces podemos aquí, calcular un resultado, ¿no? Vamos a ponerle así. Muy bien, entonces en caso de que sea suma, ¿qué es lo que necesito hacer? Ah, bueno, pues yo ya identifiqué que dentro de toda mi expresión hay un símbolo de más, pero esto nada más me va a servir para identificar la operación. ¿Qué necesito hacer ahora? Pues dividir, ¿sale? La expresión, ¿sale? En operandos, es decir, si yo aquí en pantalla tengo el 12 más el 6, ¿sale? Y ya identificó mi algoritmo que esto es una suma, pues necesito tomar el 12 y el 6 y sumarlos, ¿vale? Para que yo pueda hacer eso necesito descomponer esta cadena. Y ya que lo haya descompuesto, necesito convertirlo a número, ¿ok? Entonces vamos a descomponer esta cadena. Y para que y es importante que nosotros hayamos identificado la operación que se va a realizar, porque ese carácter nos va a servir para, ¿cómo se llama? Pues para identificar, para separar esos operandos, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso? Pues utilizando otro método de las cadenas. Y el método que vamos a utilizar es el método split. Estos métodos, el split, el explode y todos estos métodos, el implode, existen en todos los lenguajes de programación, ¿sale? Por defecto, todos los lenguajes de programación traen funciones y métodos para cadenas, ¿ok? Nada más hay que saber cómo se llama en el lenguaje y con eso, ¿ok? Entonces decimos display. Acuérdense que todo lo que nosotros definimos en JavaScript son objetos. Por lo tanto, lo único que nosotros tenemos que hacer es agregar un punto y entonces invocar algún método de ese objeto. Split. Y acá nos está diciendo el mensaje contextual qué es lo que nosotros necesitamos agregar para que funcione. Y ahí dice que necesita una cadena que sea el separador, ¿vale? Es decir, que yo agrego aquí entre estas paréntesis, ¿sale? Un carácter o una cadena que va a servir de referencia para hacer la separación de esa cadena. ¿Y en qué lo va a convertir? Pues en un arreglo, ¿ok? Como yo sé que en el caso de la suma, el operador va a ser este signo, pues ese es el que utilizo, ¿vale? Por lo tanto, los otros elementos sobrantes van a ser convertidos en un arreglo, ¿ok? Vamos a mandar a imprimir el arreglo para que ustedes lo vean. Console log, ¿sale? Y le vamos a poner aquí operandos. Y ahí está. Con eso vamos a ver la salida aquí en la consola.
Entonces otra vez más 6, por ejemplo. Le doy igual, ya me dice que es una suma. Y observen que acá abajito, como mandé a imprimir operandos, lo que me está mostrando es un arreglo con dos elementos, un 85 y un 6. Ahora sí, ya tengo descompuestos estos elementos, ya sé cuál es la operación y ya sé cuáles son los números que se van, en este caso, a sumar, ¿no? Por lo tanto, yo ya puedo realizar esa operación. ¿Ok? Así que la operación sería suma. Bueno, pues eso lo voy a meter dentro del display, ¿no? Así que utilizo mi selector y digo display, ¿sale? Invoco el método val y le digo, ¿sabes qué? Le vas a asignar lo que tenga operandos en la posición 0 más operandos en la posición 1, ¿sale? ¿Por qué 0 y por qué 1? Porque son las posiciones de esos elementos en el arreglo. ¿Cuál arreglo? Pues el arreglo operandos. ¿Cuándo se construyó operandos? Cuando yo invoqué el método split para la cadena display, ¿sale? Entonces split lo que hace es convertir la cadena a un arreglo separando elementos en base al carácter que yo ponga acá o la subcadena. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo funciona. 45 más 6. Le doy igual, dice que es una suma. Identifica acá los elementos, ¿sale? Y en el display me manda un resultado. Y evidentemente el resultado es incorrecto, ¿sale? Y eso se explica porque cuando se genera el arreglo a partir del split, ¿sale? Está tratando con una cadena, por lo tanto, ese arreglo está lleno de subcadenas, ¿sale? Y lo vemos aquí en el arreglo, ¿sale? Los elementos, a pesar de que son números, tienen comillas o comillas simples, ¿no? O apóstrofes. Eso indica que es un string. Bueno, pues yo no quiero que concatene los strings, sino yo quiero que realice la operación, ¿vale? Que el resultado sea un número correcto. Para ello tengo que castear o parsear estas cadenas, ¿sale? Para, digamos que ahora tener u obtener su valor numérico. Y eso lo hacemos con una función que se llama parse float. ¿Ok? Entonces, parse float lo que hace es convertir una cadena, en este caso, a un flotante. Si yo quisiera convertirlo entero, pues entonces sería parse int. ¿Vale? Con esto estoy ahora sí indicándole al intérprete de JavaScript que esto de acá, si es una cadena, que la transforme a un flotante. Y lo mismo tengo que hacer con el otro operando. Ahí está el operando. Y ya está ahí listo. Vamos a correrlo. Le decimos 57 más 3. Entonces tendría que darnos 60. Le damos igual, identifica la operación. Aquí abajo me manda los elementos que se separaron. Y en el display ahora sí ya me muestra el resultado de la evaluación de esa operación. ¿Sale? Pero ya llevando a cabo la suma de dos números flotantes. ¿Ok? Así que si ahora sí le digo 74.35 más 68.126. ¿Vale? Ya hace la operación correcta. ¿Sale? Mientras tanto, yo voy viendo que se va observando en la consola, ¿sale? Cómo va identificando los operadores y cómo los separó. Bueno, pues ahora ya no es necesario mostrar en pantalla cuál es la operación que corresponde, dado que ya vi que funciona. Lo que tengo que hacer entonces ahora es, pues, hacer la separación de la cadena en base al carácter que corresponde a esa operación. ¿Ok? Así que en el caso de la resta, tengo que separar esa cadena en base al guión medio. Y ya que tengo separada mi cadena, ¿vale? Pues lo único que tengo que hacer es mandar al display
¿vale? A que se imprima la resta o la diferencia entre esos dos operadores. ¿Ok? Lo mismo para la multiplicación. Busque en base a una X y una vez que los encuentre, que multiplique los valores y finalmente la división. ¿Vale? Y en lugar de la resta, una diagonal. Así que si tengo 45 por 5, ya me muestra los 225. Si divido entre 5, ahí tengo el 45. Si le resto 40, ya me muestra un 5. Si lo multiplico por .99, ya va operando cada uno de las operaciones. ¿Ok? Entonces, en general, pues ya se definió, digamos que el comportamiento de todos los botones y ya vimos cómo nosotros vamos asociando cada uno de estos elementos HTML con un comportamiento y ese comportamiento está definido, ¿sale? Por jQuery, que es una librería de JavaScript, pero que permite la manipulación del DOM, ¿sale? De una manera más ágil y más rápida, ¿ok? Todo está basado, o la manera en que se asocia el HTML con jQuery es a través del etiquetado que nosotros agregamos a los elementos de HTML, ¿sale? De tal suerte que, por un lado, tenemos el HTML limpio, sin ningún JavaScript incrustado, perdón, sin ningún atributo para cualquier evento, ningún on-click, ningún mouse over, ningún otro evento, ¿sale? Y de esta manera, pues tenemos bien separaditos todos los elementos, ¿ok? Hasta este punto, ¿hay alguna duda de lo que se hizo? ¿Dudas, preguntas? Ok, perfecto. Entonces parece ser que todo quedó muy claro. Bueno, pues entonces van a tener, ¿cómo se dice? Podría escribir, vamos a ver lo que dice Aaron. Dice, ¿se podrá escribir en el display y hacer las operaciones ahí sin apretar los botones? ¿Cómo? Bueno, la idea es que esta interfaz funcione, por ejemplo, para un teléfono celular, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo te refieres a sin apretar los botones, Aaron? Con las teclas de la computadora. Sí, claro. Si tú le das el clic acá, pues cada vez que tú teclees cada botón del teclado numérico, pues van a aparecer ahí, ¿vale? Y lo mismo los caracteres, ¿vale? Pero obvio que si tú presionas, por ejemplo, una tecla que es distinta a uno de los operadores, pues va a aparecer ahí, ¿vale? Pues la idea es operar esta calculadora mediante los botones, ¿sale? Porque obviamente si ya lo vemos dentro de un dispositivo móvil, pues en el dispositivo móvil ninguna persona da clic acá o da un toque en el display y empieza a escribir mediante el teclado del dispositivo, sino más bien viene y empieza a teclear estos botones de aquí, ¿sale? Sin embargo, funciona, ¿sale? Podemos restringir el uso, ¿sale? Del teclado, del dispositivo, para nada más dejarlo funcionando con estos botones, ¿ok? Muy bien,
¿Alguna otra duda que alguien más tenga? ¿No? Bueno, entonces, este ejercicio, esta calculadora, perdón, la vamos a tomar, o más bien ustedes la van a tomar como referencia para la actividad de esta semana, ¿ok? Es decir, ustedes van a agregar todas las excepciones que tenga la calculadora. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues seguramente algunos de ustedes ya imaginarán las excepciones, ¿no? Por ejemplo, dividir entre cero, ¿no? ¿Vale? Entonces de entrada no nos tendría que permitir escribir eso. O por ejemplo, si yo digo punto 3, ¿no? Por 1 punto 6. ¿Sí? Este tipo de cuestiones, pues obviamente no tendrían que, ¿cómo se llama? Que poder ni siquiera capturarse. ¿Ok? Entonces, hay que agregar las excepciones y también, por otro lado, tenemos que mostrar en pantalla solamente los resultados de las operaciones y no las operaciones de manera explícita. Es decir, si yo abro mi calculadora, la que tengo en la computadora y empiezo a hacer operaciones, cada vez que yo escribo un número y presiono un operador, el operador no se muestra en pantalla, ¿vale? Sino simple y sencillamente lo que hace es mantener el número y cuando yo escribo otro número, ¿sale? Entonces borra lo que estaba antes y nada más me muestra ese segundo número que se tecleó y ahora sí evalúa la expresión cuando yo le doy igual, ¿ok? Entonces para ello, pues ustedes van a trabajar en equipo, ¿ok? En parejas. No somos muchos, vamos a trabajar en parejas y con estas parejas vamos a agregar esas excepciones, ¿ok? Ahorita más o menos se las platiqué, pero pues obviamente ya en la actividad yo les describiré bien a bien cuáles son las excepciones que van a considerar, ¿vale? De una vez vamos a organizar ¿cómo se llama? Las parejas para que ya empiecen a trabajar y les voy a dar una semana para hacer esto, ¿ok? Pues permítanme un momento, por favor. Aprovechando, vamos a pasar de una vez lista para no incluir a las personas que no están presentes, sino más bien las que están ahorita, para que trabajan en parejas. Los que no estén o no se hayan presentado el día de hoy, pues trabajarán de manera individual. Vamos a ver.